Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión me gustaría comentarte los resultados presentados por la compañía de STS o Converge Technology Solution, una empresa del sector IT de Canadá que esta empresa ha sufrido ciertos cambios, es decir, se ha reestructurado, ya que era una empresa que crecía de forma inorgánica y ha pasado a crecer de forma orgánica, y esta empresa, que ya tiene vídeos en el canal, pues acaba de presentar resultados, y tras la presentación de resultados, a priori la compañía había caído, como puedes ver, hasta el 3,84, pero ahora mismo lleva una subida del 1,72%. ¿Por qué es esto? Precisamente porque los resultados, o en la parte de finanzas, como veremos luego, aunque esto no está actualizado, realmente han presentado mejores EPS y mejores ingresos de lo que estimaba el mercado. Pero no solo eso, sino es que el problema es que la compañía ha presentado ciertas cosas, como por ejemplo un impairment, que es al final una atribución de pérdidas por la parte de Alemania, del segmento de Alemania, que por supuesto eso ha hecho que el beneficio neto se haya desplomado y a priori o en principio haya asustado al mercado. Pero luego nos vamos a meter en el Investor Relation, donde veremos realmente cuál es la explicación, y además también vamos a ver información adicional, como por ejemplo cambios en el equipo directivo, donde realmente el CEO actual va a pasar a formar parte de otra compañía, mientras que va a entrar un nuevo CEO al equipo directivo. Esto que quiere decir que también más o menos ocasiona cierta incertidumbre, pero como veremos luego, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues por lo que se ve el mercado parece que se lo está tomando bien, aunque como digo, efectivamente al principio de la cotización o de la apertura del mercado, pues el mercado ya se estaba empezando a tomar mal la noticia. Entonces lo que voy a hacer es ir al Investor Relation para verificar que los resultados son buenos y que al final digamos que ese impairment del que te estoy comentando pues no es tan malo o se puede solventar. Por supuesto voy a hacer una valoración de la compañía y también digamos que en base a esto vamos a ver si es o no una buena oportunidad de inversión. Por tanto, yo lo que voy a hacer primero, como siempre, Investor Relation, vamos aquí aparte a la parte baja, donde nos presentan el Q2 del ejercicio fiscal 2024, tenemos por una parte las notas de prensa y por otra parte la presentación. Yo te voy a enseñar ambas. Por una parte aquí está la presentación y por otra parte aquí en las notas de prensa, fíjate que está la versión en inglés, que de aquí podemos extraer información y digamos que vamos a ir desglosando punto por punto qué es lo más importante. De entrada, como te digo, segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, y aquí podemos ver que las ventas brutas fueron de 1.06 billions, un incremento de 106 millones o un 11% arriba. Luego, ventas brutas orgánicas, el crecimiento fue de un 11%, y también de forma orgánica el crecimiento del beneficio bruto fue de un 2,1%. Luego, en cuanto a ingresos, fíjate que 651 millones, un decrecimiento de 14 millones. Fíjate lo interesante, porque ya tenemos 651 millones, y si vamos aquí a la parte de finanzas, ves que aquí se esperaba 642 millones, es decir, que efectivamente los ingresos han sido superiores a lo que esperaba el mercado. Luego, si seguimos mirando, en cuanto a beneficio bruto, incrementó en un 2,1% a 179 millones, representando unos márgenes brutos del 27,5%, que también incrementaron. Luego un EBITDA ajustado que incrementó el 8,6% a 45,1 millones. Ahora te voy a decir, o más adelante te voy a decir, por qué es importante verificar lo del EBITDA, la parte ajustada, porque precisamente esta compañía hace ciertos ajustes y tenemos que verificar que tengan sentido. Luego, en cuanto al efectivo disponible para hacer operaciones o cash from operating activities, aquí fue de 52,4 millones, un incremento de 62 millones comparado con el efectivo utilizado en las actividades de 9,6 millones del periodo anterior. Luego también se retornó 47,4 millones de capital a los accionistas en forma de recompras y de dividendos en este trimestre, y al mismo tiempo se redujo la deuda neta, que esto es importante, por 194 millones año sobre año y 51 millones comparado con el mismo trimestre del ejercicio fiscal anterior, sobre los 157,9 millones, comparado con 351 millones que había antes. Por tanto, como ves, realmente la deuda se ha ido también reduciendo, cosa que es bastante positiva. Recuerda, tal y como te expliqué en vídeos anteriores, esta compañía tenía o crecía de forma inorgánica, por tanto se tenía que endeudar
bastante para hacer esas adquisiciones, pero como hemos visto en este entorno macroeconómico al mercado no le ha gustado, la compañía ha rotado de crecimiento inorgánico a crecimiento orgánico, eso por supuesto ha necesitado cierto tiempo, la compañía por supuesto ha caído hasta una cotización de prácticamente los 2 y pico dólares canadienses por acción y ahora mismo se encuentra, como te digo, en los 4 y la compañía parece que realmente se ha estado estructurando de forma efectiva y eso es lo que vamos a ir verificando. Al mismo tiempo, año sobre año, digamos que los puntos destacados aquí nos interesa porque esto ya es a 6 meses, fíjate que ha sido 2 billions o 207 billions, un incremento de 147 millones o el 7%, luego el crecimiento de ventas brutas orgánicas ha sido de un 7,7% y la parte orgánica ha sido de un 2%, los ingresos han sido de 1,28 billions, un decrecimiento de 63 millones, luego el beneficio bruto incrementó un 2,1% a 354 millones representando unos márgenes brutos del 27,7, EBITDA ajustado incrementa en 5,8 a 87,3, pérdidas netas de 168,5 millones, un incremento de pérdidas de 160 millones conducido principalmente por el impairment del cambio en el segmento de Alemania de 176 millones. Esto al final tienes que entender que el impairment es una cosa puntual que no se va a ver todos los trimestres, pero que sí, por supuesto, afecta este trimestre en concreto a la compañía y, por supuesto, si lo normalizamos, al final, pues digamos que esto no lo deberíamos de tener en cuenta para el crecimiento normalizado de la compañía. Ahora bien, esto hay que vigilarlo porque normalmente los impairments suelen ser una vez y ya está, pero hay que verificar que efectivamente es solo este trimestre y nada más. Luego, además, en cuanto al retorno a los accionistas, fue de 51,7 millones en los 6 primeros meses y también digamos que el cash from operating activities fue de 163 millones, un incremento de 144 comparado con el periodo anterior de 19 millones. Luego si seguimos bajando, aquí fíjate que aparece una frase del equipo directivo muy interesante que te la voy a pasar aquí a traducir para que la veas mejor. La demanda de productos, software y servicio en nuestras áreas claves de práctica de inteligencia artificial, ciberseguridad y nube impulsó un crecimiento orgánico de doble dígito en el segundo trimestre, lo que llevó a nuestro cuarto trimestre consecutivo de ventas brutas de miles de millones de dólares, es decir, que llevan superando el billón en ventas brutas. Y al mismo tiempo el CEO dijo, el equipo ha hecho un buen trabajo, increíble adaptándose a las necesidades de nuestros clientes, demostrando solidez y la diversidad de nuestro modelo de negocio. Esto nos ha permitido devolver 51,7 millones de dólares en el capital de los accionistas en lo que va de año y luego aquí fíjate que amplía diciendo que 47,4 millones solo en el trimestre, que es lo que han repartido en dividendos y recompra de acciones. Por tanto, como puedes ver, realmente ellos lo ven positivo, están viendo que el cliente o la intención del cliente por el crecimiento de la inteligencia artificial es positiva y cada vez están viendo, digamos que algo mejor para los próximos trimestres y años. Y por supuesto hay que entender que si la compañía ha repartido cada vez más dividendos y recompra de acciones, aparte de ver el futuro mejor, pues eso significa que si están mejorando en todas las áreas, quiere decir que las expectativas para la compañía son muy positivas. Aquí fíjate que en cuanto al resumen de los datos más importantes presentados por la compañía han sido esas ventas brutas que pasaron de 957 millones a 1.063 millones, en este caso en el trimestre, y a 6 meses de 1.900 a 2.069. Luego en cuanto a ingresos, fíjate que aquí sí es verdad que se redujo un poco, esto ya lo tenía contemplado el mercado porque ya se había dicho en guidance anteriores que iba a bajar, en este caso el crecimiento de ingresos, pero ha sido, como te he enseñado, mejor de lo esperado porque han sido 651 con respecto a los 642. Fíjate que luego en EPS 0,13 se esperaban y aquí lo que nos presentan al final EPS ajustados 0,19, es decir que también ha sido mejor de lo que esperaba el mercado. Pero si seguimos en orden, por ejemplo, en cuanto al beneficio bruto, 179 millones con respecto a los 175 anterior o 354 frente a los 347 millones.
Luego fíjate que los márgenes han aumentado del 26,4 al 27,5 y a 6 meses del 25,8 al 27,7, EBITDA ajustado de 41 a 45 millones y de 82 a 87 millones, y luego EBITDA ajustado porcentual sobre las ventas o sobre los ingresos del 23,6 al 25,2 y del 23,8 a el 24,6. Es decir, que como ves también incrementa el EBITDA ajustado. Aquí es donde está realmente el ajuste, porque fíjate que pasaron de una pérdida de 4 millones a 164 millones. Es decir, que esto a priori parece un malísimo resultado, pero todo esto, como te digo, es precisamente por el impairment del segmento de Alemania. Y fíjate que a 6 meses también de menos 7 millones a menos 168 millones, pero ajustando ese impairment que es puntual, pasarían de 25 millones a 38 millones, cosa que es un crecimiento del beneficio neto importante, y a 6 meses de 49 millones a 61 millones, lo que quiere decir que, como te decía, en EPS pasan de 12 céntimos de dólar canadiense a 19 céntimos de dólar canadiense, y a 6 meses de 24 céntimos a 30 céntimos de dólar canadiense, cosa que esto es muy positivo. Y luego fíjate que en cuanto a expectativas para el ejercicio fiscal 2024, aquí lo interesante es que nos dan las expectativas para el próximo trimestre y también para todo el año completo. Por ejemplo, en cuanto a ingresos, fíjate que el año pasado, 2023, se esperaban 710 millones y ahora se espera para 2024 entre 636 y 658, y para todo el ejercicio completo los ingresos se esperaba 2.700 millones para 2023 y ahora para 2024 entre 2.620 y 2.664 millones. Luego de beneficio bruto, fíjate aquí que serían 174 lo que se esperaba en 2023 y ahora se esperan 372 millones y 178 millones, y para todo el año en 2023 se esperaban 702 millones y ahora se esperan entre 709 y 721, y un EBITDA ajustado que también para todo el año antes se esperaban 170 millones y ahora se espera entre 176 y 184, y para el trimestre antes se esperaba el año pasado 41 millones y ahora se espera entre 43 y 47. ¿Esto qué quiere decir? Que en cuanto a ingresos, fíjate que comparándolo con el año pasado, realmente hay decrecimiento en el trimestre y esperan que en el año también los ingresos sean menores. Esto quiere decir que al final el coste se les ha aumentado, pero por otra parte, fíjate que en cuanto a beneficio bruto y en cuanto a EBITDA ajustado, esperan mejorarlo con respecto al año pasado, cosa que esto ha sido positivo o lo ha visto positivo el mercado, y esta también es otra de las razones por las que precisamente esta compañía ha subido ese 1,47% después de la corrección. Entonces, lo interesante es que, como estamos viendo en EBITDA ajustado, esperan mejorar con respecto al año pasado, tanto de forma anual como de forma trimestral, y también en beneficio bruto también esperan mejorar con respecto al año pasado, tanto de forma anual como de forma trimestral, y esto es positivo. Ahora bien, una vez hemos visto esta nota de prensa, lo interesante es irnos a la parte de la presentación donde realmente aquí vamos a sacar más información adicional. Por ejemplo, para este segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, como te decía, cuarto trimestre consecutivo generando más de 1 billón en ventas brutas. Luego fíjate que el cash from operating activities fue de 52 millones, luego han hecho un cambio de deuda neta, es decir, han reducido en 194 millones año sobre año, es decir, con respecto al año anterior, y luego han devuelto 47 millones, 47.4 millones a los accionistas en este segundo trimestre. Y luego fíjate que los crecimientos importantes de 2024 con respecto al mismo trimestre del ejercicio fiscal 2023, fíjate que ha sido de un 11% de crecimiento en ventas brutas, un 2% en beneficio bruto y luego EBITDA ajustado un 8,6% de crecimiento, con al final fíjate que un crecimiento orgánico de doble dígito de las ventas brutas del 11,1%. Y luego a lo largo del año aquí nos dan más datos, como por ejemplo que tenían un efectivo disponible para ser operativa de 163 millones. Luego fíjate que la deuda neta EBITDA, pero LTM, es decir, de los 12 meses anteriores, ya está por debajo de 1, y luego veremos en la parte de valoración que antes de estos resultados estaba por encima de 1 la deuda neta EBITDA, cosa que hay que tenerlo en cuenta. Luego la reducción de deuda en lo que va desde el cuarto trimestre de 2023 hasta ahora, que es el segundo trimestre de 2024, la han reducido en 51,9 millones. Luego fíjate que en lo que va de año han hecho unos pagos por las adquisiciones de
91 millones, y luego aquí en lo que va de año, es decir, primer trimestre y segundo trimestre de 2024, han crecido un 7,7% las ventas brutas, un 2,1% el beneficio bruto y el EBITDA ajustado un 5,8%, que también es interesante, con un crecimiento orgánico a lo largo del año del 7,7%. Luego fíjate que la compañía, además, que esto ya te he hablado en vídeos anteriores, trabaja con compañías importantes como puede ser Nvidia, IBM, Cisco, etcétera, etcétera. Incluso aquí tienes empresas pues como Google, como Microsoft, etcétera. Es decir, que son colaboradores, clientes, etcétera, a los que supuestamente esta compañía pues les da servicio, y eso es positivo. Al mismo tiempo también ves que de lo principal que se centra es en distribución industrial, que tiene distintos segmentos para los que trabaja, distintos tipos de clientes, como puede ser distribuidores industriales, también corporaciones de salud y también al mismo tiempo empresas de manufactura automovilísticas, entre otras cosas. Fíjate aquí todas las verticales que tiene la compañía, es decir, que tiene analítica avanzado, inteligencia artificial, modernización de aplicaciones, también la parte de plataformas en la nube, ciberseguridad, infraestructuras digitales y también espacios de trabajo digitales, entre otros. Es decir, que realmente es una empresa del sector IT bien posicionada, es decir, que está en verticales que son muy interesantes, tal y como te he comentado ya en el canal. Fíjate que aquí las métricas financieras importantes que nos presentan, como te comenté, pues ventas brutas, que por supuesto crecen trimestralmente y semestralmente, también los ingresos, que en este caso sí es verdad que decrecen trimestral y anualmente, pero eso no ha impedido a la compañía que al final consigan un EBITDA que hay que ajustarlo precisamente por ese impairment que te comentaba, pues fíjate, de 41 a 45 millones y de 82 a 87, fíjate que el beneficio neto ha sido unas pérdidas que ahora veremos eso en detalle, tanto de forma trimestral como de forma semestral, y luego aquí sí que nos muestran el beneficio neto ajustado, que todo eso es sin tener en cuenta ese impairment, que hubiera sido de 25 a 38 millones y de 49 a 61 millones, y los EPS de 0,2 a 0,19, de 0,24 a 0,30. Si seguimos bajando, aquí vemos por ejemplo el crecimiento de esas ventas brutas, como han pasado aquí ese 11%, y más o menos aquí cada segmento lo que implica, es decir, el mayor porcentaje son por productos, luego aquí servicios profesionales y también la otra parte, mantenimiento, soporte, la nube, etcétera, y ves lo que representa cada uno. Por supuesto, aquí el segmento que más se ha expandido, como puedes ver, es este de mantenimiento, soporte y la nube, que ves que ha ampliado bastante más, o el color azul, digamos, que ha aumentado. Luego el crecimiento orgánico, como ha sido de ese 11%, que es un más 12% de productos. Luego la parte de servicios profesionales ha decrecido un 17%, la parte orgánica, te estoy hablando. Y luego la parte de mantenimiento, soporte y la nube, que ha crecido un 30%. Como ves aquí, realmente el crecimiento, aunque se ve ya en colores, aquí lo vemos más en detalle, y por tanto ha sido ese crecimiento de doble dígito orgánico que recuerda, tal y como te comentaba en vídeos anteriores, que es exactamente lo que buscaba el equipo directivo. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Y por supuesto, si seguimos bajando, aparte de ese crecimiento de doble dígito que es lo que estaban buscando, ventas brutas también a lo largo del año que crecen ese 7%, y fíjate cómo sigue siendo esta parte de mantenimiento, soporte y la nube, que crece el 15% a lo largo de los 6 meses, sigue siendo la parte de servicios profesionales la que ha decrecido. Ahí han tenido un mayor problema, pero luego la parte de productos también han crecido. Total, de forma orgánica, que es lo que nos interesa, ese 7% en ventas brutas. Y luego fíjate también que aquí está la rentabilidad, como por supuesto ha incrementado desde el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2023 hasta el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024 un 2,1%, cosa que también es interesante, al igual que el EBITDA ajustado, que ha crecido un 8,6%, como puedes ver. Luego el EBITDA ajustado, para saber realmente si el ajuste es correcto o no, aquí parten del beneficio neto antes de impuesto. Por supuesto, le suman la depreciación y amortización, que como sabes no es una salida de caja real, al mismo tiempo depreciaciones de otros costes de ventas, gastos financieros que se sobreentiende que si se lo suman, aunque hay que verificarlo, como te digo, si se lo suman es porque no ha sido o no ha supuesto una salida de caja real. Luego la adquisición, integraciones, reestructuración, es decir, optimización de costes, y luego cambios en valor
fair value, como puede ser, es decir, el valor neto o el valor propio de los activos, entre otras cosas, cambios, y luego fíjate que stock-based compensation, que tal y como te he explicado, sí se tiene o sí se puede llegar a contemplar como una no salida de caja, porque es verdad que aumentan las acciones, pero no sale ese dinero de la compañía, cosa que también hay que tenerlo en cuenta. Pero aquí lo importante es el impairment, la pérdida del impairment por parte del segmento de Alemania, que supone esos 176 millones. Por tanto, al final, realmente, si esto se lo suma, que es precisamente como parte de los menos 172 millones a más 176 millones que ha supuesto esto, quiere decir que al final pasaríamos a un EBITDA ajustado de 45 millones reales. Es decir, si tenemos en cuenta el impairment, sí que ha sido o parece un resultado catastrofista o realmente muy negativo, pero esto, como te digo, es lo normal que sea una vez y ya está, porque precisamente son este tipo de cosas las que al ser una sola vez no debemos de normalizarlos como si fueran a tenerlo trimestre tras trimestre, porque evidentemente en caso de que sea así y de que verifiquemos de que eso pasa cada trimestre, pues al final sí que tendríamos que tenerlo incluido, pero lo normal es hacer estos ajustes, ya que esto normalmente suele ocurrir de vez en cuando, alguna vez, o dependiendo del tipo de empresa. Por tanto, al final el beneficio o el EBITDA ajustado, mejor dicho, ha crecido un 8,6% y el beneficio bruto ha crecido un 2,1%. Luego fíjate que de forma geográfica, aquí vemos más o menos cómo se ha estado distribuyendo en el segundo trimestre de 2023 y segundo trimestre de 2024. Vemos aquí las ventas brutas como principalmente Norteamérica es lo principal a lo que están vendiendo. Luego recuerda que ya te he hablado en el canal de la parte de Portage, que era una adquisición de la compañía y que por supuesto aquí digamos que no supone mucho, como puedes ver. Luego Alemania y luego Reino Unido principalmente, que es donde la compañía genera las mayores ventas brutas. Y ves cómo más o menos está redistribuido. Al final llegarías a un EBITDA ajustado, como ves aquí, donde representa mayormente Norteamérica, luego después menos, digamos que Portage, aquí también 2 millones que decrece, como puedes ver, Alemania, y luego después, por último, 2 millones que decrece un 4%, Reino Unido. Si bajamos un poquito más, también vemos lo mismo, la distribución geográfica a lo largo del año, que esto es interesante verlo. Y luego en cuanto a liquidación y cash flow, aquí podemos ver que el efectivo disponible para hacer operaciones, que recuerda que esto es importante, lo que realmente importa, el efectivo que dispone la compañía para hacer diferentes cosas, pues fíjate que ha pasado de menos 9 millones a más 52 millones, lo que quiere decir que hay un diferencial bastante grande de necesitar la compañía deuda porque debía dinero y realmente tenían una pérdida real de 9 millones a ahora mismo haber generado 52 millones, con lo que pueden hacer pues lo que te comentaba, reparto de dividendos, recompra de acciones, reinversión en el negocio, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo esto ha sido trimestre a trimestre, ya a lo largo del año, fíjate que han pasado de 19 millones disponibles a 163 millones, lo que quiere decir que es muy positivo. Y al mismo tiempo fíjate que voy a resaltarte que la deuda neta, el ratio deuda neta e EBITDA 0,90, es decir que ya está por debajo de la una vez, lo que quiere decir que al final aquí vemos que es información muy interesante y que la compañía al final parece que ha estado haciendo las cosas bien, aunque como te digo tienen ese impairment que parece, entre comillas, que puede ser un problema. Luego si vemos aquí por ejemplo los ajustes, y aquí vemos cómo se llega al EBITDA ajustado, que es lo que te enseñé anteriormente, fíjate que están las pérdidas del beneficio neto antes de impuestos de 172 millones, reconstruyen todo lo que te comenté justo antes en el gráfico de depreciación y amortización, etcétera, etcétera, y el impairment de 176 millones para llegar a ese EBITDA ajustado de 45 millones que crece con respecto al anterior, y también a 6 meses también crece 87 millones con respecto a 82. Y luego también aquí un poquito más abajo, aparte de ciertos ajustes más que tienen, aquí tienes el beneficio neto ajustado, que sería de menos 164 millones a los 38 millones, donde también le suman ese impairment
por el segmento de Alemania, y al final eso hace que los EPS hayan crecido más de lo que te había comentado. 0,12, 0,13 se esperaba y han presentado 0,19, lo que quiere decir que es muy positivo, y tienen 0,30 para todos los 6 primeros meses del ejercicio fiscal 2024, y con unas acciones que, como ves, se van reduciendo, pasando de 208 millones a 199 millones y de 208 a 201 millones a 6 meses, como puedes ver. Entonces aquí, más o menos, incluso por el crecimiento orgánico, también tenemos más ajustes, pero lo interesante, como te decía, es irnos ahora a la parte de valoración y realmente ver si esta compañía puede ser o no una oportunidad de inversión. Por tanto, la compañía ahora mismo, como te decía, está cotizando a 4,14. Fíjate que realmente, como te decía, la compañía partió en la apertura a 4, cayó hasta 3,86 y ahora mismo se encuentra en los 4,19, que como ves se va moviendo porque yo estoy grabando este vídeo tras la presentación de resultados y apertura del mercado. Por tanto, si me voy aquí a la parte de valoración, tengo que tener en cuenta esos 4,19 y no los 4,8 que ves aquí, que por supuesto hay que saber qué múltiplos estaría pagando. Fíjate que aquí de forma visual, que más o menos el diferencial no es mucho porque ha subido un 1 y pico, pero estamos hablando de que esta compañía cotiza ahora mismo a 6,51 veces PER. Es decir, que prácticamente está cotizando a un múltiplo bajísimo, y también estamos hablando, tal y como te he explicado en el canal, de una compañía que es small cap, es decir, que ahora mismo el mercado, digamos que odia a las small caps, y precisamente por todo lo que te decía de la incertidumbre, y hasta que no se comiencen a bajar tipos de interés y la economía comience a reacelerarse, entonces ahí seguramente es cuando veremos muchas entradas de capital, sobre todo en medianas y pequeñas empresas. Fíjate también que es importante valorar esto, es que la compañía antes de estos resultados tenía una deuda neta EBITDA LTM de 1,13 y la han bajado a 0,90. Es decir, han reducido bastante la deuda, por tanto esta compañía también tiene menos riesgo. Fíjate que la compañía, tal y como te digo, vamos a valoración, y realmente que por PER esta compañía, y ten en cuenta que realmente esta compañía, como hacía antes adquisiciones, se distorsionaba bastante el PER, lo que quiere decir que si miramos el pasado de la compañía, pues está claramente distorsionado por todas esas adquisiciones que hacía, pero fíjate que ahora, si miramos los últimos años, desde que la compañía se ha reestructurado, fíjate que ya más o menos el múltiplo PER es algo que más o menos podríamos tener en cuenta. Por tanto, fíjate que si yo más o menos hago así desde 2022, la compañía más o menos ha estado cotizando por PER en torno a 12, y ahora como mínimo nos lo ha ofrecido el mercado a 4 veces, siendo la media de 8. Y ahora mismo está cotizando, según Ticker, que repito, los datos no están actualizados, pero como la subida o el cambio es más o menos similar, pero ellos esperan, digamos, que un crecimiento en EBITDA ajustado, etcétera, etcétera, pues ahí digamos que en ese caso, como el beneficio subiría, el múltiplo bajaría, lo que probablemente digamos que estaría con un mayor descuento. Por tanto, digamos que realmente hay que hacer el ajuste, y yo esta compañía lo voy a hacer en este caso por EV/EBITDA, ya que nos dan el EBITDA ajustado. Si te fijas, las estimaciones de analistas, aquí podemos ver que los analistas estimaban 188 millones de EBITDA que iba a generar la compañía, pero si vamos aquí a los resultados de la empresa, puedes ver efectivamente cómo el equipo directivo estima que para este ejercicio 2024 presenten entre 176 y 184 millones. Eso quiere decir que el punto intermedio más o menos sería de 180 millones y no de los 188, que es lo que nos pone aquí los analistas. Por tanto, digamos que habrá un ligero decrecimiento, aunque es verdad que luego por la parte de EPS y por la parte de dividendos, como la compañía recompra acciones y tal, por ahí sí es verdad que va a crecer más la compañía. Aún así, yo no voy a tener en cuenta eso, sino como te dije, por EV/EBITDA. Entonces yo para las estimaciones futuras voy a tener en cuenta este ligero decrecimiento, y voy a tenerlo en cuenta sobre todo para 2027. ¿Por qué? Porque como puedes ver, para 2028 se espera, o más o menos el analista de aquí de Ticker estima que van a tener un crecimiento del 67%, y salvo que lo hagan con alguna adquisición que, como ya te digo, ya he analizado en el canal, es posible, porque el equipo directivo ya había dicho que realmente lo que esperaba era que la compañía
vaya creciendo primero de forma orgánica y más adelante cuando solventen la deuda y más o menos tengan como estable el crecimiento orgánico, podrían volver a hacer adquisiciones, pero esto es una probabilidad, no una realidad, porque la realidad ahora mismo es que la compañía ha pasado de ser inorgánica a orgánica. Por tanto, lo que podemos esperar es estos crecimientos del 9, del 2%, como pone aquí, que es bastante conservador. Yo realmente aquí, teniendo en cuenta también el decrecimiento con el que parten y luego esto de aquí, sí es verdad que sería conservador, porque más o menos el crecimiento esperado sería hasta 2027 de aproximadamente un 7% de crecimiento, si haces la media de estos crecimientos de aquí. Lo que quiero decir que más o menos sí podría ser un crecimiento que podría conseguir la compañía para 2027. Entonces yo voy a tener en cuenta estos 232, que lo voy a poner aquí en la calculadora, 232, y esto lo voy a multiplicar por el múltiplo apropiado que merece la compañía de EV/EBITDA. Realmente, como está cotizando ahora a 6 veces y es una empresa que está castigada por ser small cap de un mercado secundario canadiense, al mismo tiempo es verdad que ha estado en reestructuración, etcétera, etcétera, pues está cotizando a 6, pero seguramente en función de se recupere la economía, el mercado esté dispuesto a pagar 8 veces por esta compañía. Sí es verdad que por esta compañía se podría llegar a pagar 10 o 12 veces, pero eso a medida que vaya cogiendo más tamaño y si sigue demostrando que está haciendo las cosas bien. Pero yo voy a tener en cuenta 8 veces, lo que quiere decir que al final llegaría a un enterprise value de 1.856 millones, como puedes ver aquí. Ahora, si vamos aquí a la parte de descripción, fíjate que si cambio un momentito la cámara, puedes ver aquí cómo el enterprise value que no está actualizado son de 1.000 millones. Es decir, prácticamente estaríamos hablando de un crecimiento del 80%. Como sabes, evidentemente esto al final, si le quitamos la parte de deuda, que ves que aquí nos pone que tiene 185 millones de deuda neta LTM, pero aquí estaba a 1,13 veces deuda neta EBITDA y han reducido, digamos, esa deuda, pues seguramente nosotros lo que podríamos hacer es, teniendo menos deuda, como ha dicho la compañía, le podríamos reducir aproximadamente unos 150 millones, lo que quiere decir que a este enterprise value de aquí le restamos más o menos unos 150 millones para llegar a un market cap de 1.700 millones. Esto lo dividimos entre las acciones en circulación, que si bajamos aquí abajo y sabes que la compañía está haciendo recompras de acciones, fíjate de hecho que aquí han estado haciendo emisiones por el crecimiento y por eso hay que entenderlo y no simplemente ver el histórico y decir, como ha tenido un crecimiento del 240, del 20, del 33, del 86 en acciones, lo normal es que sigan emitiendo acciones. No, esta compañía antes, como te decía, es una empresa que crecía a base de adquisiciones, por tanto tenía que financiarse con deuda y con ampliaciones de capital, como aquí estamos viendo, pero desde que ha habido ese cambio, fíjate que ahora la compañía se centra en el crecimiento orgánico y está dispuesto a aportar valor a los accionistas, tal y como han dicho en otras conference call anterior, y por tanto es probable que la compañía siga haciendo recompra de acciones. Aquí vemos 206 millones, 205 millones de acciones en circulación. Yo no voy a tener en cuenta que van a seguir haciendo recompras. Podría hacerlo y es una posibilidad que seguramente está contemplada y que el equipo directivo ya ha dicho que va a seguir haciendo. Además, siguen teniendo en cuenta ampliar nuevos planes de recompra de acciones, pero en este caso yo voy a tener en cuenta 205 millones. Esto quiere decir que ahora mismo esto dividido entre 205 llegaría a un precio objetivo de 8,32 y la compañía está cotizando a 4,19. Es decir, estamos hablando de que a 2027, si no pasa nada, como ves, y simplemente hay un pequeño re-rate de múltiplo de 6 a 8 veces, pero le estamos dando tiempo al mercado y a la compañía para que de 2024 a 2027, es decir, lo que queda de 2024, 25, 26 y 27, 3 años y medio, la compañía en 3 años y medio afiance el crecimiento orgánico, el mercado, como han pasado 3 años y medio, suficiente para que se normalicen los tipos de interés, la inflación, etcétera, y por tanto ya haya menos desconfianza, menos miedos, menos riesgos potenciales de invertir en small caps, pues fíjate que el potencial upside es pasar de 4,20 a prácticamente 8,32, que estamos hablando de prácticamente casi doblar o más o menos podríamos decir que prácticamente estamos cerca de doblar. De hecho, esto como sería a
menos años, sería a 3 años y medio. Fíjate que si yo voy aquí y pongo por una parte 4.19 por una parte y luego como precio objetivo, que es el que estaba aquí, pongo 8.32 a 3 años y medio, fíjate que la rentabilidad sería del 21%. Pero ojo, recuerda que estoy teniendo en cuenta que el múltiplo actual por EV/EBITDA es de 6 veces para esta compañía, le he asignado 8 veces porque espero que haya un re-rate si esta compañía hace las cosas bien y si el mercado mejora, obviamente. Más capital, más entrada de capital habrá en small caps y todo eso hace que te guste o no el múltiplo aumente, porque si hay más entradas de capital el múltiplo tiene que aumentar sí o sí, pero también es verdad que podemos ser un poco más conservadores y también digamos que hacerlo con un múltiplo digamos más estándar. ¿Qué múltiplo sería ese? Bueno, puedes tener en cuenta las 6 veces actuales para ver qué es lo que pasaría de aquí a 2027 por si a lo mejor no te terminas de creer este potencial crecimiento o potencial upside del 21% anualizado. Por tanto, yo como también soy consciente de que lo importante es ser siempre más conservador que optimista, y aquí, ojo, tal y como te he explicado, no estoy siendo muy optimista porque simplemente estoy teniendo en cuenta un pequeño re-rate, pero sí es verdad que te voy a hacer una valoración a 6 veces. Por tanto, volviendo aquí a la valoración de ticker, en este caso, recuerda que las estimaciones eran 232 a 2027. 2028 lo descarto porque esto me parece absurdo. 232 me voy a la calculadora y vuelvo a resetear de nuevo. En este caso pongo la calculadora, 232 millones. Esto lo multiplico por 6 veces, es decir, no por 8, por 6 de múltiplo, 1.392 millones. Fíjate que ya es un upside del 30%, es decir, el crecimiento es menor, precisamente porque no está ese re-rate, lo que quiere decir que a esto también le descontamos los 150 millones de deuda neta, en este caso de deuda para pasar a market cap, lo que quiere decir que serían 1.242 millones. Y al final estos 1.242 millones, si lo dividimos entre las mismas acciones en circulación sin tener en cuenta futuras recompras, eso quiere decir que lo tendríamos que dividir entre 205, lo que quiere decir que esto entre 205 llegaríamos a un precio objetivo de 6,05. 6,05 y la acción está en 4. Quiere decir que a 3 años y medio tendrías un 50% de upside. Por tanto, fíjate que si no hay re-rate y el mercado mantiene el mismo múltiplo de 6 veces EV/EBITDA, es decir, se presupone que el mercado, si la compañía sigue creciendo, deberá pagar mayores múltiplos, pero si por lo que sea el mercado no quiere pagar mayores múltiplos por esta compañía, bien, tendrías un 50% de upside hasta 2027. Y fíjate cómo sería la diferencia, porque el retorno, en vez de ser del 21% anualizado, fíjate que llegar hasta este precio objetivo de 6,05, pues pongo aquí 6.05, eso quiere decir que a 3 años y medio del 11%. Por tanto, es verdad que hay un gran diferencial, estamos hablando casi del doble de rentabilidad a los mismos 3 años, pero ten en cuenta una cosa. Por una parte, la compañía sigue reestructurándose. Por otra parte, es verdad que ha habido un cambio en el equipo directivo donde Shaun Main ha pasado o va a pasar a la empresa de Portage y va a entrar un nuevo CEO que va a incorporarse en 2025. Todo esto lo puedes leer en la conference call. Por tanto, todo eso también es incertidumbre y yo estoy teniendo en cuenta todas esas cosas porque son posibilidades que pueden hacer que el mercado al final decida no pagar 8 veces, sino que a lo mejor decida pagar 6 o 6,5 o incluso menos. Pero es que aquí lo interesante es que si la empresa continúa teniendo ese crecimiento orgánico, lo lógico es que si se mantiene ese múltiplo, como mínimo, como ves, tengas ese crecimiento orgánico del 11%, que como has visto y te presenté en el trimestral, el crecimiento de ventas brutas ha sido del 11%. Todo lo demás es verdad que son con ajustes porque hay litigios, hay ajustes de coste, etcétera, etcétera, que debemos tener en cuenta, pero al final tú piensas que invertir en una small cap donde en el peor de los casos ya tendrías una rentabilidad de doble dígito y ya ha pasado por lo peor porque ya se han reestructurado y ahora sí que se ve que están funcionando como una empresa de crecimiento orgánico, y además piensa que si siguen reduciendo la deuda, si siguen optimizando el negocio y luego más adelante
una vez mejore la economía, vuelven a la senda de crecimiento inorgánico haciendo adquisiciones, creo, en mi opinión, que el futuro para esta empresa puede ser muy prometedor. Y nada, esto ha sido todo sobre la actualización de resultados de STS y como siempre te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.